la diferencia entre lo que es un decreto de necesidad y urgencia, tanto en la forma como en lo que abarca cada una de las dos instituciones especiales, ¿no es cierto? Bien. Seguimos ahora vamos a estudiar ahora específicamente esta ley que venimos hablando hace rato. A ver. Bien. Esta ley, la famosa ley 26122. Esta ley, este es el contenido de la ley, yo se lo discriminé bien acá. ¿Qué regula esta ley? La intervención del Congreso respecto de los decretos que dicta el Poder Ejecutivo de necesidad y urgencia, por delegación legislativa y de promulgación parcial de leyes. Este último apartado lo vamos a estudiar por separado al final de la clase, en virtud que es diferente, es especial, digamos. Esto tiene que ver con la facultad colegislativa, ¿no es cierto?, en la participación del Poder Ejecutivo en el proceso de sanción de las leyes. Sabemos que una vez sancionada por el Congreso pasa al Ejecutivo para su promulgación y publicación en el Boletín Oficial. Pero la Comisión Bicameral Permanente, que está, digamos, también regulada en esta ley, también va a entender cuando suceda la promulgación parcial, que es una atribución del Ejecutivo. Entonces, la ley 26122 regula esta actuación propia del Ejecutivo y también el régimen jurídico de esta comisión bicameral permanente. Como dice la palabra, cuando vimos la parte de las comisiones, es una comisión que tiene su régimen jurídico en esta ley. La comisión bicameral permanente, como dice la palabra, es formada, ya lo vamos a ver más adelante, por miembros de las dos cámaras y funciona en forma permanente. No es una comisión especial transitoria, sino permanente. Actúa en el marco de lo que la misma Constitución remite a ella, ¿no es cierto? Manda que ella intervenga, que ya lo vimos, léanlo por favor en su casa, en el artículo 99, inciso 3, el artículo 76, el artículo 80 y el artículo 100, inciso 12 y 13 de la Constitución Nacional. En estos 4 artículos yo voy a encontrar que la Constitución me remite a que actúe la Comisión Bicameral Permanente. Bien. ¿Qué es esta Comisión Bicameral? Bien. Esta Comisión Bicameral Permanente está compuesta por miembros de ambas cámaras, por 8 diputados y 8 senadores. Estos miembros que la componen son designados por los presidentes de cada cámara, es decir, por la vicepresidenta de la Nación a cargo de la presidencia del Senado y por el presidente de la Cámara de Diputados. Siempre los miembros, 8 y 8, van a ser, por supuesto, respetando la representación política. ¿Qué significa esto? Que seguramente estos 16 legisladores van a ser de los bloques con una representación bastante importante del Congreso, ¿no es cierto? Debido a la importancia que tiene la revisión de la actuación del Poder Ejecutivo Nacional. Duran estos legisladores hasta la renovación de las cámaras. Recordemos que la Cámara de Diputados se renueva la mitad cada bienio y la Cámara de Senadores 1/3 cada bienio por distrito electoral. Y pueden ser reelectos los miembros, ¿no es cierto? Las autoridades de la Cámara, de la Comisión, es como todas las comisiones. Tiene un presidente, un vicepresidente y un secretario, y el presidente se lo elige anualmente y va rotando, un año es un senador, un año es un diputado. Funciona con el quórum de la mayoría absoluta de los miembros y funciona todo el tiempo, todo el año, aún en receso del Congreso, como toda comisión, tiene potestad de dictar su reglamento interno y se expide mediante dictámenes, como todas las demás comisiones,
y a su vez esta comisión especialmente puede consultar, según la materia que esté sometida a su consideración, a las comisiones permanentes que entiendan en temas específicos, como lo vimos en el punto anterior, cuando estudiamos las comisiones, que cada comisión entiende en un tema específico. Entonces, este sería el funcionamiento genérico de la Comisión Bicameral Permanente. Recordemos que estos datos siempre los estamos sacando de la ley. O sea, esto no está en un libro, sino que estamos estudiando la ley 26.122, que tiene que ver con el funcionamiento de la Comisión Bicameral Permanente. ¿Cómo actúa cuándo, cuál es el momento, digamos, que actúa la Comisión Bicameral Permanente? Bueno, como dijimos anteriormente, correspondía, vamos a ver más arriba de vuelta la filmina, corresponde, ¿no es cierto?, que el jefe de gabinete, dentro de los 10 días, digamos, perdón, aquí, que el jefe de gabinete, dentro de los 10 días de dictado, el DNU o el Ejecutivo, como dice la ley, lo eleve a la Comisión Bicameral Permanente. Bien, pero ¿qué pasa si el jefe de gabinete de ministros no lo reenvía en el plazo establecido, ya sea en la Constitución o en la ley, a la Comisión Bicameral? ¿Qué pasa si no lo hace? ¿No es cierto? No podemos parar la actuación si el jefe de gabinete no cumple con la manda. La comisión se aboca a su tratamiento de oficio, es decir, lo trae a su conocimiento y lo estudia, lo considera a ese DNU o a ese decreto de delegación legislativa. La comisión tiene, a su vez, recordemos que el jefe de gabinete tenía 10 días, bien. A su vez, la comisión tiene 10 días hábiles para dictaminar. ¿Sobre qué? Sobre si vale o no el decreto de acuerdo a los requisitos formales y sustanciales. Y elevarlo al plenario de la Cámara. ¿Cuáles son los requisitos formales? Ya los vimos recién. Que esté firmado los DNU por todos los ministros y el presidente, la delegación legislativa, por el presidente y el jefe de gabinete, y que hayan transcurrido los 10 días. Esos son los formales. ¿Cuáles son los sustanciales? Los que vimos también anteriormente. Si es un DNU, miro la circunstancia excepcional, que no pase los límites de la materia prohibida, y si es una delegación legislativa, tengo que revisar que el decreto de la delegación esté dentro del marco de las atribuciones que le haya dado el Congreso y no se haya excedido o salido de la determinación o del plazo, ¿no es cierto? Lo que vimos antes. Pero ¿qué pasa si la comisión, a su vez, vamos viendo cómo viene una escalada de no, por eso lo resalto? ¿Qué pasa si la comisión no eleva el dictamen en esos 10 días hábiles que tiene? También aquí la Cámara se aboca a su expreso e inmediato tratamiento del decreto que se trata. Entonces, vamos a hacer una revisión. Acá la regla es que dentro de los 10 días de dictado el decreto por parte del Ejecutivo, el jefe de gabinete lo debe elevar a la Comisión Bicameral Permanente. Bien, acá empezamos el derrotero. Si no lo hace, la Comisión Bicameral Permanente actúa de oficio y lo revisa. Y si la comisión no dictamina en 10 días hábiles, a su vez las cámaras se abocan a su inmediato tratamiento. Entonces, el decreto nunca queda en el aire por el cumplimiento de plazo, es decir, siempre va en cascada hasta que llega al plenario de las cámaras. Pero cuando exista un decreto, la Cámara, eso es lo que tiene también de excepcional, no puede, porque no es una ley, recordemos, no puede introducir enmiendas, agregados o supresiones al texto que el Ejecutivo manda. Solo puede actuar blanco o negro, es decir, aceptarlo
como viene o rechazarlo. Aceptarlo o rechazarlo. Si lo rechaza, implica la derogación de ese decreto, que no tiene efecto, ¿no es cierto? Salvo lo que establece la misma ley, los derechos adquiridos conforme al Código Civil, ¿no es cierto? Si ya hubiera transcurrido un tiempo y hubiera adquisición de derechos, eso se respeta. Bien, para rechazar o aceptar cualquiera de las dos conductas, a su vez, por parte del plenario de la Cámara, requieren una mayoría absoluta. ¿Me entienden? Entonces, esto sería la actuación desde el jefe de gabinete que no manda, la comisión que se aboca, la comisión no manda. Si todo sucede en un orden normal, el trámite es idéntico, ¿no es cierto? Entonces, esto yo les voy contando las alternativas que pueden suceder, las circunstancias diferentes, pero en realidad el trámite puede ser ordenado y cada parte por la que va transcurriendo el decreto pueden ir cumpliéndose los plazos. Bien. Ahora vamos a la otra parte, digamos, de esta ley, que la hice por separado porque sigue un procedimiento en alguna parte igual y en otra diferente. Vamos primero al texto constitucional en donde se habilita al Ejecutivo a la promulgación parcial. Vamos al artículo 80, que ya lo conocemos, y que dice los proyectos desechados parcialmente no podrán ser aprobados en la parte restante. Bueno, eso sería lo que llamamos la regla. O sea, un proyecto desechado parcialmente no puede ser aprobado. Sin embargo, acá viene la excepción, dice, las partes no observadas solamente podrán ser promulgadas si tienen autonomía normativa y su aprobación parcial no altera el espíritu ni la unidad del proyecto sancionado por el Congreso. En este caso, será de aplicación el procedimiento previsto para los decretos de necesidad y urgencia. Es aquí donde el 80 me remite a que yo mire la regulación del procedimiento de los DNU, que sería la misma ley, que es la 2622. Entonces, vemos que me remite a la ley cuando yo voy al procedimiento de la ley en esta parte especial, que es un capítulo especial. Lógicamente, la comisión hace lo mismo que en las otras dos oportunidades. Se expide por la validez o la invalidez. Y acá también actúa igual y dice sobre la procedencia formal. ¿Cuál sería la procedencia formal? Bien, que se eleve a la comisión bicameral permanente dentro de los 10 días de que el presidente haga la promulgación parcial. Y la sustancial es esto es lo diferente de los demás, que también lo dice la Constitución y lo repite la ley. Que la promulgación parcial tenga autonomía normativa, es decir, que nosotros sabemos por técnica legislativa que del articulado se deduzca que lo que regula la parte no vetada tenga sentido. No voy a estar cortando y pegando cosas sin sentido o vetando párrafos que después cuando yo lo leo de una sola vez no tengan sentido qué es lo que regula la normativa. Y dice, si la aprobación parcial no altera el espíritu o la unidad del proyecto sancionado originalmente por el Congreso. Por eso es que va a revisión de la Comisión Bicameral Permanente, para que sería el presidente efectivamente en esta promulgación parcial, lógicamente viene de un veto, porque si no, no promulgaría la parte no vetada, ¿no es cierto? Entonces, vetó partes de la ley y hay algo que promulgó. Bueno, ese algo que promulgó es lo que va a consideración de la Comisión Bicameral Permanente. Y también la ley dice algo muy importante en el artículo 15, que dice que esta promulgación parcial no priva al Congreso de la potestad relativa a la insistencia. En esto tenemos que recordar el procedimiento de sanción y formación de leyes. ¿Qué pasaba cuando había un veto? Un veto del Ejecutivo. Nosotros sabemos que las cámaras de origen podía insistir. Bueno,
la ley le sigue sosteniendo, porque es potestad del Congreso, esta facultad de insistencia, ya sea la norma, porque la tiene, la norma legal en forma total o parcialmente vetada. Es decir, no se pierde el espíritu natural que tiene el Congreso en el procedimiento normal de las leyes, porque recordemos que la promulgación parcial de leyes ha seguido el trámite ordinario. Eso es lo que lo diferencia, de los DNU y de la delegación legislativa. Por eso, entonces, en resumen, los trámites especiales, que son el dictado de los decretos de necesidad y urgencia, de los decretos devenidos de una delegación legislativa y los decretos de promulgación parcial de leyes, están regulados por la ley 26.122. Cuando nosotros nos refiramos a los DNU y la delegación legislativa, se puede hacer una comparación porque son cuestiones excepcionales. Cuando nos referimos a la promulgación parcial, en realidad es un trámite habitual que el Ejecutivo realiza cuando hay un proceso de formación de ley. Entonces, una gran diferencia es que las dos primeras circunstancias son excepcionales y la promulgación parcial es una actuación ordinaria del Ejecutivo dentro del proceso de sanción de las leyes. Bueno, aquí sería que hay que tener bien en claro, entonces, en esta ley, que está dividido por capítulos, el funcionamiento de la Comisión Bicameral Permanente y con la Constitución en mano determinar bien las características de los decretos de necesidad y urgencia y la delegación legislativa.